Buenas tardes chicos, bienvenidos a Clases Particulares Online. En el video de hoy vamos a trabajar con dilatación lineal. Dilatación lineal es un tema de física que corresponde al alargamiento que puede sufrir un material debido a un cambio de temperatura. Entonces fíjense, por ejemplo podemos tener, en el caso de una barra, esta barra va a tener una longitud inicial, Li, y la vamos a someter a un cambio de temperatura. Es decir, si nosotros le aumentamos la temperatura a la que se encuentra esa barra, esta barra va a sufrir un alargamiento. Es decir, la distancia que se alargue va a ser delta L. Y por lo tanto, esa barra va a tener nuevamente una longitud final, que va a corresponder, como dijimos anteriormente, con el aumento de temperatura. Entonces, vamos a tener una fórmula, que la fórmula va a ser alfa igual al delta L dividido Li por delta T. Delta L, como dijimos, es el alargamiento que sufre la barra. La vamos a calcular de esta manera: longitud final menos longitud inicial. Y el delta T va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Entonces nosotros, por ejemplo, para calcular el alfa, es decir, alfa es el coeficiente de dilatación. Es un coeficiente que corresponde a cada tipo de material. Por ejemplo, si tenemos una barra de cobre, vamos a tener un determinado alfa. Si tenemos un alfa, un coeficiente de dilatación para una barra de hierro, va a ser otro valor. Si es de aluminio, será también otro valor. Entonces nosotros en esta fórmula vamos a poder calcular el valor de ese coeficiente, teniendo en cuenta el alargamiento que sufre la barra, la longitud inicial que tiene y la diferencia de temperatura. También en algunos problemas vamos a tener, por ejemplo, me pueden dar como dato el coeficiente de dilatación y yo ir encontrando otras incógnitas, ¿no? Puede ser que me den el coeficiente de dilatación, la longitud inicial y el delta T, y yo tener que calcular el delta L, que es el alargamiento que sufre la barra. Por ejemplo, a partir de esta fórmula y utilizando esta, nosotros podemos ir derivando otras fórmulas. Por ejemplo, imagínense si a mí, en un problema, en vez de pedirme el coeficiente de dilatación, me van a pedir el alargamiento que sufre la barra. ¿Qué debería hacer? Todo esto que está dividiendo al alargamiento, lo voy a pasar hacia el otro lado, ¿no? Como está dividiendo, pasaría multiplicando. Entonces, ¿qué me quedaría? El coeficiente de dilatación por todo esto. Por la longitud inicial, por la variación de temperatura. Todo esto sería igual al delta L. Entonces, esta es otra fórmula que vamos a utilizar. Si a mí, por ejemplo, me piden el alargamiento que sufre la barra, voy a utilizar esta. Pero con que ustedes se acuerden simplemente de esta, van a poder trabajar utilizando los despejes. Bien. Ahora imagínense que a mí lo que me pide el problema, en vez del alargamiento, es la longitud final, ¿no? Yo sé que el delta L, ¿cómo se calcula? Se calcula longitud final menos longitud inicial. Entonces lo que voy a poder hacer es, voy a copiar de este lado por delta T, es igual al alargamiento. Pero el alargamiento dijimos que era igual a la longitud final menos la longitud inicial, ¿no? Entonces si a mí me están pidiendo la longitud final, el Li que está de este lado restando, lo voy a pasar al otro lado sumando. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar alfa por Li por delta T más longitud inicial. Es igual a la longitud final. De esta manera yo puedo calcular mi longitud final utilizando esta fórmula. Pero se puede achicar un poquito más esta fórmula teniendo en cuenta que, fíjense, tengo un término acá y tengo otro término acá. Podemos ver que en ambos términos tengo longitud inicial. Entonces lo que voy a hacer es sacar un factor común, longitud inicial, por, ¿qué me va a quedar? Alfa por delta T más 1. Esto va a ser igual a la longitud final. Entonces de esta manera me queda mi tercera fórmula, que es la que vamos a usar nosotros. Entonces vamos a tener la primera fórmula, que me va a permitir calcular mi coeficiente de dilatación. Mi segunda fórmula me va a permitir calcular el alargamiento.
Y mi tercera fórmula me va a permitir calcular mi longitud final. También podría haber un caso en el ejercicio en que me pregunten mi longitud inicial. Entonces, ¿qué debería hacer? Pasar la longitud final hacia el otro lado. Como está sumando, pasaría restando. Y después acordarme de pasar el signo. Pero por ahora vamos a trabajar con estas tres fórmulas. Tenemos un ejercicio. El primer ejemplo que vamos a hacer nos dice: ¿cuál será el coeficiente de dilatación de un hilo de cobre cuya longitud inicial es de 140 metros a 0 grados centígrados? Entonces, longitud inicial 140 metros, temperatura inicial 0 grados centígrados. Al ser calentado a 350 grados centígrados, que va a ser mi temperatura final, adquiere una longitud de 140,8673 metros. Entonces mi longitud final va a ser este valor. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicio es identificar lo que nos está pidiendo. En este caso me está pidiendo mi coeficiente de dilatación, es mi alfa, ¿no? Entonces, voy a ir a ¿cuál de las fórmulas? A la número 1. Coeficiente de dilatación es igual al alargamiento dividido la longitud inicial por la variación de temperatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los datos. Yo sé que mi alfa, vamos a copiar de nuevo la fórmula, es igual a la variación de longitud sobre la longitud inicial por la variación de temperatura. Entonces, mi delta L, ¿cómo lo voy a calcular? Dijimos que teníamos que era la longitud final menos la longitud final. La longitud final menos la inicial, perdón. Entonces vamos a tener que delta L es igual longitud final 140,8673 metros menos la longitud inicial, que son 140 metros. 140 metros. Entonces, acá, ¿qué voy a tener? Hago la cuenta, esto me va a dar 0,8673 metros. Y ya voy a tener mi primer dato para reemplazar en la fórmula de alfa. Sería 0,8673 metros. Y ahora, en la parte de abajo, la longitud inicial dijimos que era de 140 metros. Entonces tenemos 140 metros. Por la variación de temperatura. La variación de temperatura, ¿cómo la calculamos? Temperatura final menos temperatura inicial. Entonces tenemos el delta T, que es temperatura final, 350 grados Celsius, menos 0 grados Celsius. Entonces esto me va a dar 350 grados Celsius. Y reemplazo acá, 350 grados Celsius. Fíjense, acá ¿qué va a pasar? Como es una multiplicación, hay una división, metro con metro se va a ir. Y ahí vamos también a poder deducir cuál va a ser la unidad que va a tener mi coeficiente de dilatación. Entonces vamos a hacer 0,8673 dividido, en la calculadora no se olviden de poner el paréntesis, dividido paréntesis 140 por 350. Y eso me da un valor de 0, esto es igual a 0,40, 1, 2, 3, 4, 17. Y fíjense, como acá no, metro con metro se va, la unidad que me va a quedar va a ser 1 sobre grados centígrados. Entonces la unidad del coeficiente de dilatación va a ser 1 sobre grados centígrados. O también se puede expresar en otros casos como grados centígrados elevado a la menos 1. Pero nos vamos a quedar con esta notación. Bien. Repasando un poquito el ejercicio, vamos a ver cómo era la metodología para resolver los problemas. Yo voy a identificar primero qué es lo que me está pidiendo. En este caso me pide el coeficiente de dilatación. Voy a buscar la fórmula que me permite calcularlo. En este caso es la fórmula número 1. Y voy a reemplazar los datos. Delta L, ¿qué era? Dijimos acá en la otra fórmula, longitud final sobre longitud inicial. La calculamos. La longitud final era 140,8673 metros. Menos la longitud inicial, que era de 140. La calculamos, la reemplazamos en la fórmula. La longitud inicial, ya dijimos que era 140 metros. Y tenemos la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura la calculamos con esta fórmula.
reemplazábamos y calculábamos. A la hora de utilizar la calculadora poníamos este valor dividido y hay que poner paréntesis para que la calculadora nos tome bien esta ecuación. Nos daba el resultado y bueno, y simplificamos metros por metro. Y por último, es muy importante tener en cuenta que la unidad que va a tener el coeficiente de dilatación es 1 sobre grados centígrados. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Cualquier duda, consulta o comentario lo pueden dejar a través de nuestras vías de comunicación. Así que bueno, suscríbanse a mi canal y muchas gracias.